La fecha es del 7 de junio de 1937, cuando se hizo el bautismo de los requisitos. Y vamos a ver la humildad de los enviados de Dios. Cuando él venía caminando decía, ¿quién más puede hacerlo? Yo soy casado, estoy en pecado. Y entonces dijo el siervo de Dios, ¿a quién más? Dijo 2, porque tenían pacto, juramento de no casarse, para servirle a Dios. Más de que dice, Prisciliano Santos y Lino Figueroa. Lino Figueroa. Cosa nueva Dios me ha dado. Allí se llamó, Dios le dio las citas y todo, donde Dios le dijo los requisitos del obispo. Fíjate qué bonita revelación. Dios instruye y enseña a sus enviados. Allí Dios le reveló. Él se mortificó, él sufrió ese momento, porque él nomás había bautizado así, pero él bautizó en el nombre de Jesucristo, porque Dios se lo manifestó a él. Es algo hermoso, yo lo platico con gusto, con alegría. Él así venía bautizando, y ya allí en la 46, ya fue cuando hizo ese bautismo de los requisitos. Llegó, mandó, avisó, se puso la iglesia en ayuno, en oración, y se hizo. La fecha es del 7 de junio de 1937, cuando se hizo el bautismo de los requisitos. Y vamos a ver la humildad de los enviados de Dios. Cuando él venía caminando decía, ¿quién más puede hacerlo? Yo soy casado, estoy en pecado. Entonces nombró a Prisciliano Santos y se me olvida, el otro hermano. ¿Amigo Vega, Francisco Méndez? No, aquí lo tengo, espérate. Y entonces por eso la hermana Andrea dice que ese fue el primer bautismo en el 37, 1937. Se llamó el bautismo de los requisitos. El bautismo de los requisitos, 7 de junio de 1937. Sí. Y entonces por eso se hace en el templo, en el primer templo de la 46. Allí fue. Se llamaba, dijo el siervo de Dios, ¿a quién más? Dijo 2, porque tenían pacto, juramento de no casarse, para servirle a Dios. Más de que dice, Prisciliano Santos y Lino Figueroa. Lino Figueroa. Los apunté porque siempre escapan de mi mente. Pero ellos 2, y así transcurrieron todo un año. Y el día 6 de julio de 1938 ya fue el segundo bautismo. Un año después. Después, un año. Casi un año, un mes. Un año, un mes. Sí, porque fue en junio y después fue en julio. Ajá. Fue el otro bautismo. ¿Por qué? Porque Dios le manifestó al apóstol del Señor que no está, porque en esa revelación que Dios le dio, Dios le dijo que no estaban bien bautizados, porque ellos no eran casados. Y entonces debe de ser con los requisitos, sí. Y ellos no. Pero él en su humildad les dijo, ¿quién más santos? Yo soy casado y ellos no, así. Entonces le dijo el Señor, le ordenó el siervo de Dios, le dijo, Lino va a bautizar a Prisciliano y Prisciliano va a bautizar a Lino. Allí está otro error que el siervo de Dios no notó por su humildad, por su sinceridad. Se bautizaron, entonces uno de ellos que fue Lino, bautizó al apóstol de Dios. Entonces ya fue el segundo bautismo. Ya transcurrió el tiempo, ya transcurrió los meses, los años, hasta llegar ya el bautismo de revelación. Estando el siervo de Dios acostado, Dios le habló, Dios le manifestó, le dijo, la hora es llegada, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando mi nombre. Él se puso en ayuno, en oración, toda la iglesia se usaba eso mucho. Y entonces ya se puso la iglesia muy fervorosa. Pero cuando el segundo bautismo, él preguntó a la iglesia, y apunté estas palabras,
porque la iglesia le dijo, creemos en usted y con usted estaremos. Muy hermosas palabras. Haga todo lo que esté en su corazón, porque Jehová está con usted. Son palabras que dio la iglesia al apóstol de Dios, y él lo hizo. Yo recuerdo que la iglesia toda vestida de blanco y con velo, por eso tu hermana usa este velo. Antes de ese velo usábamos otro velo más grande. Tu hermana tenía 10 años, el velo se usaba así, así entrábamos a la iglesia. Así. Ese dato a lo mejor pues no lo sabíamos. No, exactamente. Ahorita lo recordé, así entrábamos a la iglesia. Nosotros nos sentíamos felices por estar así. Ya después fue orden del siervo de Dios, inspirado por Dios, que nos pusiéramos el velo así, y así lo estuvimos nosotros ya usando. Entonces, cuando Dios le revela al siervo de Dios que él se tenía que bautizar solo, fue una cosa, una algarabía hermosa, porque la iglesia siempre ha sido obediente. Pero antes de pasar a esa parte, sí, queremos mencionar así en unos 2 minutos la gente que se fue en el 42, porque estamos hablando del bautismo 7 de junio de 1937 y luego el 6 de julio de 1938, y vamos a ir a la fe, porque hay aquí por fechas, y luego nos vamos al 18 de julio de 1943, pero antes de eso hay un acontecimiento del 42.